En la costa oriental de Islandia, entre los fiordos que parecen susurrar secretos antiguos al viento, vivía un hombre que todos los vecinos llamaban simplemente el restaurador. Haider Nasr, de 42 años, pasaba sus días limpiando diminutas piezas de marfil bajo una lupa, catalogando manuscritos que parecían más antiguos que el propio lenguaje, y evitando cualquier forma de contacto humano que durara más de un saludo con la cabeza. Quien lo viera tras las ventanas de su taller, iluminado por la luz amarillenta de viejas lámparas, podría imaginar que era un profesor jubilado, un viudo sumido en un duelo silencioso o un artista excéntrico que prefería la soledad al bullicio del mundo. Ninguno de esos vecinos, claro, sabría jamás que Haider fue uno de los criptógrafos más brillantes que pisaron suelo europeo y que su nombre, durante un tiempo, fue sinónimo de recurso final en misiones donde vidas y datos tenían el mismo valor. El pasado de Haider no era algo que intentara olvidar, era algo que archivaba, como quien guarda un artefacto peligroso en un cofre de plomo. Exanalista de guerra digital de la Interpol, era célebre por romper protocolos en tiempo récord, crear algoritmos tan complejos que ni él mismo podía reproducir de memoria, y por ser la mente tras el sistema EcoLock, diseñado para proteger datos en zonas de conflicto. Fue precisamente en una de esas misiones cuando todo se desplomó. Un ataque mal sincronizado, una filtración de ubicación y un colega abatido de un disparo directo al pecho. Haider nunca perdonó a quienes fallaron, pero, más aún, nunca se perdonó por no haberlo previsto. Desapareció poco después, sin aviso, como un fantasma digital. Sumió su rastro de sistemas, redes, vuelos y de la propia memoria de la agencia. Lo que nadie sospechaba era que, al caer aquel colega, también murió una parte de Haider. Aquella mañana, como tantas otras, Haider se despertó antes del alba. El viento arrojaba la nieve contra las ventanas con una furia torpe, como si el cielo quisiera sacudir el mundo a la fuerza. Preparó su café en silencio, con gestos automáticos, y se dirigió a su mesa de trabajo. Había una pequeña pieza de marfil del siglo XIV, fragmentada, y planeaba dedicar el día a ensamblar sus bordes con el cuidado de un cirujano. Pero había algo distinto en el ambiente. La radio, siempre sintonizada en la emisora local, estaba muda. El generador se había reiniciado solo a las 3 de la mañana. Lo comprobó en el reloj digital que parpadeaba, desconfigurado. Y más extraño aún, su red aislada de comunicaciones, mantenida solo por su paranoia, estaba activa. Un único paquete de datos había llegado, sin remitente, sin encabezados, sin rastros. Haider se congeló. Por instinto, desconectó todos los cables de la estación. Activó el protocolo de aislamiento y llevó el disco externo al sótano. Allí, bajo una vieja lámpara oxidada y rodeado de muros de piedra desnuda, analizó el contenido como quien manipula un artefacto radioactivo. En el cintos paquete había una firma criptográfica que solo 2 personas en el mundo reconocerían, la suya y la de otro hombre, Eitan Varga. Al abrir el archivo, la pantalla parpadeó brevemente y se reprodujo un vídeo. Duró apenas 10 segundos, pero fue suficiente para sepultar cualquier atisbo de calma. Laila, su hija, de 13 años, aparecía con los ojos vendados, sentada y atada de muñecas. No decía palabra. De fondo, una voz distorsionada que Haider conocía mejor que su propia conciencia. «¿Sabes lo que tú tienes que hacer?» Y luego, silencio. Un silencio que dolía como un grito atragantado. En ese instante, algo dentro de Haider se quebró de manera irreversible. Durante años se refugió en aquel pueblo olvidado, como quien se entierra vivo por elección. Pero ya no había capullo posible. Laila representaba todo lo que no supo proteger en el pasado,
todo lo que quedaba de una vida antes de las ruinas. Sabía con fría certeza que aquel mensaje no era un chantaje cualquiera, era personal. Alguien conocía sus límites, sus códigos, sus culpas, y si detrás de todo estaba Eitan, como todo apuntaba, entonces aquello no era solo una misión, era un ajuste de cuentas entre dos fantasmas que una vez caminaron codo a codo. Haider no lloró, no gritó, solo cerró los ojos durante minutos interminables, como preparándose para zambullirse en un mar helado del que quizá no regresara. El primer paso fue borrar las huellas. El sótano se convirtió, en cuestión de horas, en un búnker improvisado. Incineró los papeles codificados, desactivó el enrutador de frecuencias espejadas, eliminó los registros de las herramientas de red que empleaba para estudiar lenguas muertas. Todo lo rastreable se volvió cenizas. La única excepción fue una fotografía antigua de Layla, tomada en un parque de Montreal, donde jugaba con un globo rojo atado a la muñeca. La luz en su rostro, pensó Haider, ni el más horrendo de los secuestros podría borrarla de su memoria. Acto seguido, extrajo de un compartimento secreto en 1900 el armario de herramientas, un estuche de metal cerrado con 3 cerraduras biométricas. Dentro, un pendrive protegido con blindaje físico. Era el único vestigio de su última operación en la Interpol. Un mapa incompleto de protocolos diseñados para reprimir redes de comunicación ilegales en Oriente Medio. Irónicamente, los mismos que ahora debía usar para rescatar a su hija. Al reconectarse con el mundo exterior, Haider no llamó a nadie. Utilizó frecuencias abiertas con filtros analógicos, como un espía de antaño en un tablero de ajedrez global. Envió señales cifradas que solo tendrían sentido para quienes compartieron misiones con él entre 2008 y 2012. Fue como lanzar botellas al mar en la noche. Sin embargo, algunas respondieron. Un código llegó desde Marsella, otro desde las afueras de Riga, y un tercero de alguien que firmaba como IF, cuya criptografía conducía a un viejo contacto en los desiertos electrónicos de Azerbaiyán. Nadie preguntó por qué, y eso lo decía todo. Solo enviaron coordenadas, prometieron rutas seguras y ofrecieron puntos de retransmisión física. Haider había vuelto al tablero, pero esta vez sin placa, sin protocolo, sin red de seguridad. Era solo un padre en guerra. El destino inicial era Trípoli, en Libia. Allí, según el mensaje de Riga, una célula de nova orbital probaba interceptaciones de tráfico satelital camuflada como una ONG de alfabetización digital. Haider conocía bien ese tipo de fachada. Él mismo ayudó a diseñar varias. Viajó bajo el alias Basim el-Khouri, profesor universitario libanés con historial impecable y pasaporte diplomático conseguido gracias a un favor de un ministro retirado en Beirut. Durante el vuelo no durmió, solo hojeó las páginas de un libro de tapa dura, La mente cibernética, un clásico escrito por Eitan Varga. Cada párrafo le sabía a veneno revestido de intelecto, y pese al rencor, reconocía algo que detestaba admitir: admiración. Porque Eitan no era un villano de opereta, era un idealista, y eso lo hacía aún más peligroso, sobre todo ahora que el juego involucraba la vida de Layla. Trípoli lo recibió con el calor asfixiante del desierto y la mirada recelosa de un conductor que hablaba poco, pero observaba mucho. El contacto de Riga concertó el encuentro en una biblioteca abandonada que, en los años 80, sirvió como punto de intercambio para agentes de la Guerra Fría. Haider entró por la puerta trasera, sorteando escombros y pilas de libros con páginas carcomidas por el tiempo. En el segundo piso halló un viejo proyector a pilas. La pantalla temblaba por las interferencias hasta que mostró un solo fotograma: la silueta de Layla de espaldas ante una pared llena de números pintados. Era una contraseña,
Pero no cualquier contraseña. Era el identificador de una capa que Haider había diseñado años atrás, nunca registrada oficialmente. Aquello confirmó su peor temor. Alguien había accedido a Ecolock Prime, la versión oculta de su sistema. El nivel de privilegio requerido, solo Ethan lo poseía. Sabía que a partir de ese momento, cada movimiento sería observado. Cada línea de código decodificada podría convertirse en trampa, o en un paso en falso que costaría la vida de Layla. De regreso al hotel improvisado, Haider montó un terminal de comunicación con piezas de radioaficionado y una antena direccional hecha con cables robados. Contactó a Eve, quien confirmó que había partido una transmisión sospechosa desde una instalación subterránea en el Cáucaso, cerca de Mintusity, la frontera entre Estonia y Rusia, con señales cifradas de la propia Nova Orbital. Era una red que Haider jamás había visto, indetectable, ilógica, algorítmica, como si aprendiera de cada intento de intrusión y se reconfigurara en tiempo real. Muy al estilo de Ethan, autónoma, adaptable y gélida, más que vigilancia, manipulación en estado puro. Entonces el plan empezó a tomar forma con la precisión que solo alguien como Haider podía concebir tan rápido y bajo semejante presión. Necesitaba un vector físico para quebrar la barrera de esa red algorítmica, algo impredecible incluso para inteligencias artificiales. La solución vino de un detalle insólito, un puntero láser con modulación de baja frecuencia, que había utilizado en una misión hacía 10 años para burlar sensores térmicos, combinado con una secuencia de código Morse binario, transmitida desde una bobina oculta en una linterna de emergencia, resultaría suficiente para abrir brecha en los protocolos de acceso de la instalación. No era elegante, no era limpio, pero era humano. Y era precisamente eso lo que Nova Orbital no podía prever, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por una sola vida. Antes de partir, Haider dejó un mensaje offline, cifrado en múltiples capas físicas, dentro de un reloj de bolsillo antiguo que entregó a un pescador islandés que apenas hablaba inglés, pero en quien confiaba ciegamente desde los días en que intercambiaban botellas de aceite por pan fresco. El mensaje era breve. Si no vuelvo, entrégaselo a la madre de Layla. No era un gesto dramático. Era cálculo. Haider sabía que aquella podría ser su última jugada. Y por más que el mundo girara en torno a contraseñas, satélites y sombras, nada importaría si fracasaba en lo único que ahora le importaba, rescatar a su hija. Frente al espejo empañado del baño del hotel, colocó el colgante con el nombre de Layla, que siempre llevaba oculto bajo la camisa, y murmuró: «Esta vez sin errores». La llegada a Estonia fue como cruzar a otra dimensión. No tomó vuelos comerciales, no quedó registro de su entrada. Se coló en un barco pesquero hasta Helsinki y luego viajó con un camionero finlandés que le debía más favores que kilómetros recorridos. Era ya de madrugada cuando alcanzó la entrada de la instalación, un búnker camuflado bajo una vieja planta de tratamiento de agua, en un pueblo que ni siquiera aparecía en mapas recientes. La puerta era discreta, pero custodiada por sensores indetectables y drones silenciosos. Parecía sacado de un manual de ciencia ficción, pero allí la ficción se había tornado realidad. Haider observó el patrón de barrido aéreo durante horas antes de moverse. Cada paso estaba cronometrado, cada respiración controlada. Era un fantasma, y aquella era su travesía al infierno. El interior de la instalación se asemejaba más a una catedral tecnológica que a un búnker. Las paredes revestidas con paneles antiseñal, los pasillos cambiaban de tonalidad según la proximidad de calor humano. Y en el centro latía un núcleo de servidores que vibraba como corazones mecánicos. Nova Orbital había erigido un templo de control absoluto. Haider se desplazaba como quien irrumpe en su propia conciencia, luchando contra las voces internas que le susurraban que ya era demasiado tarde,
que todo podía derrumbarse. En el subnivel 2 finalmente halló la sala de contención. Layla estaba allí, vendada y muda, con el mismo paño en el cabello que lucía en el vídeo, pero viva. Haider se paralizó durante 2 segundos, que duraron una eternidad. Quiso correr, gritar, abrazarla, pero no podía. Cualquier alarma activada allí dentro sería sentencia de muerte. Debía ser preciso. Entonces apareció la voz, no a través de un altavoz, sino en una pantalla frente a él. Era Eitan, elegante, sereno, con la barba entrecano perfectamente recortada y esa mirada con la que antaño explicaba algoritmos como si recitara poesía. Sabía que vendrías, Haider, eres predecible, justo como necesito que seas. La transmisión era en T2 vivo, aunque provenía de una sala separada. Estaban cerca, pero aún no cara a cara. Eitan habló con la amabilidad de quien ofrece una copa envenenada. Aseguró que aquello no era una trampa, que Layla sería liberada si Haider aceptaba reactivar la última capa de Ecolock, la única que impedía a Nova Orbital acceder sin restricciones a las redes usadas por ONGs, periodistas y agentes humanitarios en zonas inseguras. No es vigilancia, Haider, dijo con frialdad. Es contención. El caos necesita límites. La propuesta era clara. Cooperar significaba salvar a su hija y evitar una catástrofe personal, pero a costa de entregar las llaves de la privacidad global a una organización que ya manipulaba elecciones y controlaba narrativas a espaldas del mundo. Haider no respondió de inmediato. Respiró hondo. Recordó la primera vez que sostuvo a Layla en brazos, recién nacida. Evocó las palabras de Eitan sobre cómo el libre albedrío era un lujo peligroso. Y entonces, como quien decide quemar el puente tras de sí, actuó. Introdujo el pendrive con la secuencia falsa que había preparado días antes. Un código invertido que, al decodificarse, filtraría en tiempo real todos los datos internos de Nova Orbital a múltiples servidores descentralizados de periodistas independientes. Y encaró la cámara. Tú quieres control, yo elijo exposición. El sistema tardó exactamente 11 segundos en entender que había sido engañado. Lo que Eitan creyó una rendición fue en realidad su golpe final, orquestado por Haider con desesperada inteligencia, no con frialdad. Un torrente de datos se liberó como avalancha silenciosa. Informes internos, listados de colaboradores ocultos, grabaciones de reuniones secretas, simulaciones de manipulación social en masa e incluso experimentos de condicionamiento cognitivo a través de redes sociales. Todo al descubierto. Mientras los servidores entraban en sobrecarga intentando detener la fuga, las puertas de emergencia de la instalación se desbloquearon una a una. Haider corrió hacia Layla, liberó sus ataduras con manos temblorosas de adrenalina y miedo y la alzó en brazos como si hubiera retrocedido el tiempo, como si ella siguiera siendo la niña que dormía con un libro bajo la almohada, temiendo monstruos invisibles que ahora, irónicamente, existían de verdad. La fuga fue una sucesión de instinto y buena fortuna. El sistema, al colapsar, perdió momentáneamente el control de drones y cerraduras electrónicas. Haider y Layla atravesaron corredores iluminados por luces rojas intermitentes, con el eco de sirenas y alarmas sonando a sus espaldas. Al alcanzar la superficie, la nieve los envolvió como un puñetazo de realidad. Un contacto de Haider los esperaba con el motor encendido. Un viejo furgón de matrícula falsa que olía a diésel quemado. Layla, todavía aturdida y sin comprender del todo lo ocurrido, apenas tuvo fuerzas para preguntar: ¿Eres real, papá? Haider no contestó con palabras. Apretó su mano con tal fuerza que parecía querer reescribir cada segundo de ausencia en un solo gesto. Y partieron, dejando atrás el epicentro de una ruptura global. Horas después, todo el mundo observaba.
Las filtraciones se propagaron como incendio en pastizal seco. Gobiernos, corporaciones, periodistas y ONGs intentando verificar la autenticidad de lo que ardía en pantallas y conciencias. Nova Orbital negó todo, por supuesto. Eitan desapareció de las redes, canceló sus apariciones públicas, pero siguió operando en las sombras como asesor no oficial de nuevos regímenes que veían en la vigilancia una herramienta de poder absoluto. Haider, en cambio, optó por lo contrario. Desapareció para siempre. No fue arrestado ni localizado. Unos dicen que murió en los Urales. Otros aseguran que aún publica códigos secretos en foros olvidados de la Dark Web. Nadie lo sabe con certeza. El único rastro tangible fue una carta dejada meses después en la entrada de la casa de su exesposa. En la carta, escrita con caligrafía firme pero mesurada, solo había una frase: no confíes en sistemas, crea raíces. Junto a ella, un sobre contenía una fotografía de Haider y Layla sentados a orillas de un lago, vestidos de forma sencilla, con sonrisas tímidas y un mundo entero tras ellos que parecía no existir ya. Layla creció alejada de las pantallas. Estudia filosofía de la información en una universidad rural de Escocia y en ocasiones cita en artículos académicos a un autor anónimo que le enseñó que la ética de los datos comienza con el amor por las personas. Nunca ha hablado públicamente del secuestro, nunca confirmó la historia, pero conserva, hasta hoy, el colgante con su nombre clavado en un clavo sobre su escritorio. Un símbolo silencioso de que, tras códigos, guerras y algoritmos, existe, o debería existir, un corazón que late con fuerza por algo que no se vende, no se mide, ni se rastrea: la humanidad. Meses después de la filtración, el mundo ya se había adaptado, como siempre lo hace. Algunas revelaciones quedaron sepultadas, otras se convirtieron en escándalos mediáticos de corta duración. Políticos cayeron, sistemas se rediseñaron, pero la raíz del problema siguió latiendo oculta. Haider lo sabía. Por eso decidió desaparecer, no como huida, sino como elección. Comprendió que su presencia se volvería un interrogante eterno, un peligro para Layla, un recordatorio vivo de un tiempo en que el control venció a la libertad por apenas unos pasos. Eligió el silencio, porque a veces desaparecer es la forma más cruel y a la vez más poderosa de resistir. En un pueblecito escocés, donde las ovejas aún cruzan las carreteras y el sonido más alto suele ser el silbido de una tetera, Layla escribe sus reflexiones en cuadernos de tapa negra. No hay dibujos, ni poemas, ni fórmulas, solo dilemas. Preguntas que la persiguen: ¿cómo confiar en algo que no se ve? ¿Cómo proteger lo que amamos sin renunciar a nuestra propia conciencia? ¿Cómo saber si el mal que combatimos ha crecido con las semillas que un día sembramos? No escribe buscando respuestas, escribe para no olvidar, porque en el fondo, aunque no comprenda del todo lo que vivió, Layla lleva en sí la memoria de una elección hecha por amor y el coraje de un padre que la salvó, no solo de la muerte, sino de un mundo que habría convertido su existencia en un mero código. Al otro lado del océano, entre montañas heladas y señales casi apagadas de satélites obsoletos, un antiguo servidor sigue latiendo. No emite alertas ni se conecta a redes modernas, pero guarda una biblioteca de protocolos nunca publicados, teorías sobre ética algorítmica y grabaciones de audio de Haider narrando historias infantiles sobre árboles con raíces tan profundas que ni los vientos más violentos podían arrancarlos. Nadie sabe con certeza dónde se encuentra ese servidor. Quizá sea una leyenda, o tal vez sea el último lugar donde el pasado de Haider aún respira. Un epitafio digital, un grito silencioso de alguien que creía que la única forma de salvar el mundo era recordar que aún podía ser humano. El mundo siguió adelante. Nova Orbital cambió de nombre.
reformuló sus estatutos y pasó a ser socia de agencias internacionales. Varga nunca fue visto como un criminal. Sus ideales resuenan hoy en políticas públicas disfrazadas de progreso, pero en algún rincón de Escocia, cada vez que se acerca una tormenta, Laila apaga todos los aparatos, enciende una vela y susurra para sí misma: raíces, no sistemas, porque, aunque desconozca el paradero de su padre, siente, como quien percibe un latido al otro lado de una puerta, que él jamás dejó de protegerla.